El Tenerife para mí de siempre ha sido el equipo de mis amores, vamos. En mi casa hay 4 hermanos, uno era del Unión, otro del Price, ¿entiendes? Y otro del Tenerife, que era yo, ¿entiendes? Falta el otro que no, ese no era aficionado. José González Carrillo fue un valiente que a finales de los años 60 del pasado siglo aceptó la presidencia de un Tenerife que entonces era uno más entre los 160 equipos que malvivían en la tercera división. Y lo hacía con apenas 2.000 socios, nulo apoyo institucional y 34 millones de pesetas de deuda. Por el camino, aquel club había cambiado de nombre y de uniforme y no tardaría en perder su hogar, un Heliodoro que fue adquirido por el Cabildo Insular. En medio de la tormenta, el máximo dirigente blanquiazul apostó por la cantera y por la estabilidad. Así, tuvo paciencia para mantener a García Verdugo como entrenador y para dar recorrido a una docena de pibes de apenas 20 años que lograrían el ascenso a segunda división. Y entonces, después de que el equipo recuperara su nombre y lograra una permanencia solvente, dio un paso al costado, aunque antes organizó las bodas de oro de una entidad de la que es socio desde 1959. En aquel tiempo era lo que yo quería decir antes, era el tema de lo que era los chicharreros. No eran chicharreros, era el equipo de birrias, ¿no? Los birrias. El Tenerife era del equipo de los birrias, y el equipo de los birrias estaba centrado, sin querer nominar a nadie, ni con esto ni molestarlo, es que los Capotes, los Rodríguez López, todo esto, era una familia muy unida al Tenerife en todos los órdenes, ¿no? Pues es así que el estadio se hizo bajo los auspicios de don Heliodoro, en paz descanse, en su vida. Aquella postura fue muy desconocida por muchas personas. Allí tenía yo 2 hombres que eran don José Antonio Rama y Martín Neda, que llegó a ser presidente también, circunstancialmente. Don Domingo Pisaca Márquez, también otro hombre que a mí ya me decía: te voy a dejar los talonarios para cuando tengas que rellenar, vas al banco y te lo pagues, ¿entiendes? Porque ella hacía confianza en los apuros más. Y entonces estas 2 personas parece que no, hay 300 y pico mil pesetas cuando después fueron ellos en caja, pero claro, se le debía a Vagón Lee. En aquel tiempo, un hombre que se portó con nosotros, el director de Vagón Lee en aquel tiempo, se debía más de 1 millón de pesetas, que fue lo que entró cuando se hizo la subasta de ese estadio, que ahora, viendo el valor del euro y lo que era la peseta, dice por 21 millones de pesetas se vendió todo ese local. Se tuvo que vender. Entre ellos don Domingo Pisaca, pagarle, una cantidad de gente que teníamos que ponernos al día para poder seguir caminando, claro. La Caja de Ahorro General, de la Caja de Ahorro Insular de Santa Cruz de Tenerife, esa caja en la que había un abogado de Estado que dijo que no, porque pretendíamos pagar los intereses de esa deuda
y el no perder el estadio, para que no fuera en mi persona donde yo tuviera que firmar la cesión en la subasta de ese estadio. Y fue la venta de Juanito Díaz, Juan Díaz, que se vendió al Barcelona por 4 millones de pesetas en aquel tiempo. Que la baja del Barcelona tenía baja de Rezal, otro. Y entonces vino Michel aquí a hacer un partido de por Navidades que se hacía antes, y entonces le gustó al jugador y insistió y se lo vendimos. Llegamos con los 4 millones de pesetas, pues dijimos, aquí tenemos este valor, ¿se puede hacer algo? Y el señor abogado de Estado dijo que nada, aquello había que pagarlo, y después seguíamos hablando de otra cosa, pero ya el estadio subastado. Tengo una anécdota de eso. Fuimos a visitar, en aquel momento estaba enfermo don Antonio Pereira, que fue también miembro de la Junta y del Tenerife, Antonio Pereira. Y entonces este hombre le fuimos a visitar porque estaba enfermo en cama, y me decía que Angelita, la cobradora que teníamos para cobrar los recibos, que hasta que no le cambiaran el nombre de por lo que él era socio, pues no le mandaran ningún recibo más. Esa anécdota la recogimos como nuestra e inmediatamente, en la primera oportunidad que se tuvo, se cambió. Porque las consecuencias de ese cambio de nombre, para el que no lo sepa, fue porque la financiera que había aquí, que era de don Vicente Calderón, un señor que fue presidente del Atlético de Madrid, por esa la ayuda que nos dieron después, cuando nos llamamos Tenerife Atlético, de 5 jugadores, y aprovechamos 2, me parece. Allí te tenías que quedar, como jugábamos en 15 días, prefería ya la casa del Hotel Mora, que hoy lo ponen en prensa, o lo leí yo hoy, era nuestra pensión, ¿no? Ahí en el Paseo del Prado. Y allí pues hacíamos una semana, y entonces como teníamos que quedarnos para la próxima, no nos desplazábamos para Tenerife, sino nos quedábamos allí, que nos resultaba mucho más barato por todos los precios que se habían arreglado para poder quedar. Eso no fue solo función del presidente, es también de la buena colaboración que pueda tener, que ya me falló después, claro. Aparte de que no había dinero, no se podía traer, el convencimiento que tenía yo, que yo venía de un equipo del Toscal, que era referencia a la buena postura que tenía el equipo, en el sentido deportivo me refiero, porque aquellas fechas fueron gloriosas, si no tanto hasta que después se ascendió también el Toscal a la tercera cuando ascendió, pero allí también había dificultades de todo orden, económicas y tal, y tampoco eran esos ganes. Había muy buenos informadores allí. Yo tuve un colaborador excelente, ya murió, no podemos darle el homenaje, que fue Domiciano Sánchez Tomé, trabajó ahí en la gestoría Jiménez, Domingo Ledesma, que fue entrenador de varios clubes, entre ellos, por último, el Vera, estuvo Domingo Ledesma. Este es el que me insistía mucho por Movilla, para traer a Movilla para acá, porque era un jugador, no vendría bien, pero Movilla no quiso nunca venir al Tenerife. Porque con esa cantera yo creo que no había falta. Yo tuve partidos que hubo jugadores que lloraron como niños, un Calvo Sotelo allá no en Puerto Llano, jugando con una nieve 2 días antes que nos suspendieron el partido, y después jugamos al día siguiente y ganando el partido nosotros, terminamos empatándolo, y en el autobús hubo quien lloró del sentimiento que le daba aquello. Digo, esto es sentir
lo que se está jugando. Pero no había dinero. Hombre, yo puedo contar una anécdota, que hubo un jugador que le pagamos por la ficha con un juego de cuarto, que se iba a casar. Y lo pagamos después nosotros. Lo pagamos no en ese momento y tal, porque nos dieron hasta fiados, o sea, nos dieron para pagarlo en 4 o 5 veces. 13 y 14.000 personas. Pero claro, también tenía la dificultad de que no tenía un estadio en condiciones. Traté por todos los medios porque allí se tenía que arreglar, se acordarán de eso, claro, se tenía que arreglar las gradas todas de madera porque había el peligro consiguiente a que una tabla de los tablones de aquellos, pumba, saliera al piso y hubiera una desgracia, entonces hubiera sido peor. Ahí se reponía esa grada casi hasta que vino el Fundición Rojano y tal, nos prestó a hacernos una grada y apareció un poquito mejor. Pero iba gente al estadio. Vamos, la afición estaba con todos nosotros. Quería ver el equipo en categoría nacional. El hombre venía aquí y no pretendía otra cosa sino ir a misa y tal. De eso nada. A mí me hizo no poner, me lo hizo poner. Pudimos ponerlo hasta esto, ¿cómo se llama? Los masajes dentro de la caseta, pobre caseta que no sirve para nada, la tuvieron que tirar todo, claro. Pero él, allí todo lo que hubiera sido, era un profesional, vamos, tremendo, tremendo. Lo que pasa es que, claro, y yo era un carácter el mío, que yo no soy los pasivos. Bueno, lo recuerdo bien, porque obviamente además fue holgada la victoria y deseada. Lo que pasa es que lo mismo te suben que te bajan, y así fue. Lo mismo aquellos que te acompañan, que te dan gloria y pesa. Llega la hora de la verdad y después no se reconoce una labor de nada, porque ninguno de los que estaban allí pusieron un duro, ni nos costó un duro. A mí me costaba, era el director del banco, era mi amigo vicepresidente, don Gregorio Rodríguez Zarza, Dicó, ya murió también, yo estoy hablando de un montón de gente que me falla de la lista. Y también era otro que llegaba yo al banco y le decía, Goyo, necesitamos $500,000 de pesetas, $500,000 de pesetas. ¿Cómo lo vas a hacer? Digo, te firmo un par de letritas y que las negocie el banco. El banco, que era su director, era muy amigo también de él y tal. Chico de Las Palmas, precisamente, en aquel tiempo. Llegaba ICO, firmaba mis letritas y al vencimiento. ¿Cómo era ese vencimiento? Era pues llegar a las taquillas, como le decía una vez al director. Y pues, ¿cómo paga eso? Mire, el taquillero es empleado de aquí. Él coge el dinero, la taquilla y todo, viene y la entrega en una cuenta que tenemos aquí. Pues ya se arregla. Y calcula usted qué va a hacer. Hombre, le calculo una parte y si no puedo cubrirla, le haremos otra historia. Sí, en lugar a dudas. Y además es otra de las cuestiones de don Antonio Pereira. Dijo también en eso, el Tenerife fue construido en 1922. En 1922, no en el 12, que yo tengo edad para poder hablar de eso, me decía don Antonio. ¿Entiendes? Para hablar de eso. Y aquello que se hizo en aquella fecha del 12, fue una constitución de Torcames y toda aquella gente, señorío de los birrias. Tenía que haber estudiado economía, estudiado esto, lo otro, porque aquello es difícil. Eso no es sentarte allí. Y tener buena asesoría, sí, pero gente que fuera de tu confianza. Y esto es tan difícil, tan difícil, tan difícil. Es dificilísimo. Palabras, cuando me dijo, yo te lo dije, que detrás adelante. Yo tuve a Miranda, Andrés Miranda era presidente del Cabildo en aquella fecha. Pues a las 9 de la mañana, 9 y pico, suena el teléfono en mi casa y me dice, ¿qué te pasó, Pepe? ¿Por qué has dimitido?
Yo, mi tipo, pues, ¿sabes la historia que tengo allí? Allí dentro metida, que están nada más que buscándome por aquí, por allá, y gasto esto, gasto lo otro. ¿Y yo de dónde? ¿De dónde? He trabajado toda mi puñetera vida. ¿Eh? Entonces él me dijo, ¿por qué dimitiste? Digo, pero también no lo... No, pero para eso estábamos aquí. Para eso estábamos aquí, para defender postura. Pero yo digo, no, a trabajar en mi casa. Tengo 4 hijos, ya los tenía. Hombre, aquello de primera división, mucho. Hice mi viajito también, no con el club en particular, porque me gustaba a mí, me gustaba. Yo honradamente, insisto, Javier hizo una labor ahí inmensa, jugándose su profesión y su todo, porque se lo jugó con cosas mejores todavía que tenía y que las viví yo. Porque después terminamos siendo, pero que muy amigos. Tengo, ya te digo, un libro dedicado por él. Ahí yo disfruté mucho. Bueno, y aquella eliminatoria de Copa Europa, vamos, con el 5-2 aquel último, de aquellos Juanel y compañía, joder, vamos a dejarles. Lo que no busco protagonismo exactamente, en el sentido de decir yo quiero vivir una historia y ahí está. Si yo se lo digo a los míos, ahí aunque sea salga a tu abuelo y dice, mira, oye, estuvo en el Tenerife.